Y bueno, mi intención con la charla de hoy es, a los que estéis interesados en introduciros al tema, pues ahorraros 10, 50 o 100 horas, las que sean. Y a todos aquellos que esto del heap exploiting os importe un comino, no os empecéis a dormir, porque todo lo que explicaré se puede extrapolar si alguna vez tenéis que auditar o desarrollar código que trabaje con estructuras de datos que utilicen listas enlazadas o algo así, pues entonces lo podréis utilizar, ¿vale? Bueno, la charla está enfocada en el mundo de los sistemas operativos, básicamente en el heap, bueno, básicamente en Linux, joder, espera que no va el mando, lo haré desde aquí, tranquilos. Bueno, esta charla está enfocada en el mundo de los sistemas operativos, específicamente en Linux, y vamos a hablar sobre una región de memoria que se conoce como heap. Esta región de memoria está gestionada por unos algoritmos y de esos algoritmos nosotros vamos a estudiar las vulnerabilidades que tienen y de esas vulnerabilidades nos vamos a fijar específicamente en una función que se llama free, que es la que se encarga de liberar fragmentos de memoria, ¿vale? Si no sabéis de lo que hablo, tranquilos que lo voy a introducir todo en un momento. Lo primero de todo es preguntarse por qué esto es importante. Bueno, hace unos años yo me introducí al mundo del exploiting, la búsqueda de vulnerabilidades, y como todo el mundo empecé por las vulnerabilidades que se dan en el stack. ¿Vale? Una vez tuve los conceptos claros, pues mi pregunta fue, ¿qué es lo siguiente? ¿Cuál es la evolución lógica? Pregunté por ahí y bueno, todos descubrí que el futuro estaba en la explotación del heap, ¿vale? ¿Pero por qué? Básicamente por dos razones. La primera de ellas es que en la región de memoria, en el heap, se almacenan datos críticos, como por ejemplo punteros a funciones. Si vosotros en C++ programáis y declaráis una función virtual, pues la virtual table se almacena en el heap. Por otro lado, cuando se trata de vulnerabilidades que afectan a la región de memoria del stack, encontrarlas es un poco más fácil, básicamente porque cuando tú declaras variables que se almacenan en el stack, dichas variables tienen un tamaño conocido en tiempo de compilación y bueno, esto para los analizadores es un poco más fácil, aunque bueno, Hoxean antes ya nos ha dicho que era bastante complicado todo esto del análisis estático. Pero bueno, debido al comportamiento dinámico de los datos que se almacenan en el heap, pues es un poco más difícil encontrar las vulnerabilidades, porque el tamaño de los datos que se almacenan no se conocen en tiempo de compilación, son variables, puedes pedir espacio para variables, puedes liberarlo y es más dinámico. Pero aún hay más. Lo que ocurre es que este tema, bueno, está muy poco explotado, está un poco obsoleto. El texto más reciente que hay que habla de este tema es del 2009-2010, es el Malloc Maleficarum, pero el problema es que este texto está basado en otro texto que es del 2005, ¿vale? Que es el Malloc Maleficarum, que lo escribió un personaje que se hizo llamar Fantasma el Fantasmagoria. Entonces, en el Malloc Maleficarum, lo que se hacía era comprobar prácticamente con código todos los conceptos teóricos que se explicaban en el texto del 2005. Por tanto, han pasado 8 años y realmente no se sabe cómo está el tema. La librería glibc, que es la que implementa todos estos algoritmos que gestionan los datos en el heap, actualmente, ¿vale?, va por la versión 2.16. Sin embargo, las técnicas que se detallan en estos textos solo afectan a una versión 2.8. Por tanto, encontré que era un campo interesante y, bueno, claro, no se sabe cómo está el tema, si las vulnerabilidades que detallan estos textos aún afectan, si hay vulnerabilidades nuevas o cómo está. ¿Vale? Bueno, para todos aquellos que no sabéis de lo que hablo del heap, aquí un poco de teoría. Básicamente, un binario tiene diferentes secciones. Cuando este binario se ejecuta, dichas secciones se mapean en memoria. Tenemos, por ejemplo, el stack o la sección .text, que es donde se almacena el código que se va a ejecutar, y una de estas secciones es el heap. La peculiaridad que tiene esta sección, que bueno, es una región de memoria, es que, tal y como he dicho, los datos que se van a almacenar en ella no se conoce su tamaño en tiempo de compilación. Vosotros ya seguro las funciones que trabajan con estos datos son malloc, realloc, free, nada que vosotros no hayáis utilizado.
Esto, bueno, antes de continuar a hablar de las vulnerabilidades y cómo explotarlas, tengo que presentaros un poco de teoría. Es un poco tedioso, no hace falta que la memoricéis ni nada por el estilo, es para que sepáis después de lo que os estoy hablando, ¿vale? Estas son las estructuras de datos que utilizan los algoritmos. La primera de ellas es la estructura heapinfo, que es la estructura que está a más alto nivel. De toda esta estructura, lo más importante es la primera variable, que es lo que se conoce como arena pointer, ¿vale? Es un puntero a la arena. El arena, básicamente, es el heap, ¿vale? En el arena es donde se almacenan todos los datos que son necesarios para hacer toda esta gestión. Lo que ocurre es que cuando en este algoritmo se introdujo concurrencia, entonces se introdujo la capacidad de que los binarios tuvieran más de un heap, ¿vale? Por ejemplo, si un hilo del binario está leyendo una variable que está almacenada en una arena y otro de los hilos quiere pedir espacio para una nueva variable, en vez de esperarse a que se desbloquee el heap, lo que hará es crear un nuevo arena, y en ese nuevo arena se almacenará la variable. Esto de que hayan varios heaps es muy importante porque una de las vulnerabilidades que explicaré después viene por este hecho. O sea, que quede claro que hay una arena principal y después pueden haber varias arenas. Pero bueno, ¿qué es una arena? Una arena es toda esta estructura de datos, como veis es muy grande, es la que gestiona todos los datos, pero nosotros solo nos vamos a enfocar en lo que son los bins. Es un array, ¿vale? Y ahora os explico lo que es. Los bins es lo siguiente, es un array donde cada una de sus casillas apunta a una lista doblemente enlazada de fragmentos de memoria, ¿vale? Estos fragmentos de memoria son fragmentos de memoria que están libres. Si tú, a través de, quieres pedir espacio para una variable, llamas a malloc y después, si quieres liberar esa variable, llamas a free. Esa memoria, en vez de devolverse directamente al sistema, lo que hace el algoritmo es almacenarla de esta manera, en listas doblemente enlazadas, ¿vale? Esto se hace por cuestiones de rendimiento. Así, cuando tú vuelves a llamar a malloc, el algoritmo lo tiene mucho más fácil para encontrar un fragmento de memoria que esté disponible y que sea del tamaño que tú pides. De nuevo, esta estructura también es importante porque una de las vulnerabilidades viene con todo este juego de punteros que hay en las listas enlazadas. Veamos lo que es ahora un fragmento de memoria, ¿vale? Un fragmento de memoria está representado, como podéis ver, tiene 6 campos. El primero de ellos es el campo prefsize, que lo que hace es indicarnos el tamaño del fragmento anterior. Después tenemos el campo size, que nos indica el tamaño del fragmento actual, y después tenemos 2 punteros, el puntero forward y el puntero backward. Estos punteros solo se utilizan si el fragmento de memoria en cuestión está libre. Y, como podéis imaginar, se utilizan cuando se enlazan los bins entre ellos. El puntero forward apunta al siguiente fragmento de memoria libre y el puntero backward apunta al fragmento de memoria libre anterior. Después, en las nuevas versiones de la glibc, se introdujeron estos 2 punteros que, no tienen mucha importancia en lo que vamos a explicar hoy. Esto es, una representación gráfica de los fragmentos de memoria. A vuestra derecha tenéis un fragmento de memoria que está en uso. Como veis, tiene el campo prefsize, tiene el campo size y después vendrían los datos de usuario. Los datos de usuario simplemente son el contenido de la variable que vosotros habéis almacenado con malloc. Una cosa importante a tener en cuenta es que en el campo size los 3 últimos bits, los de menos peso, son bits de control. Por ejemplo, el bit de menos peso, el bit P, es el bit pref in use. Nos indica si el fragmento anterior está en uso o no está en uso. El segundo bit de menos peso es el bit M y nos indica si este fragmento se ha almacenado con una llamada al sistema que se conoce como mmap. Y después tenemos el bit A, que es el bit non-main arena. Este bit lo que hace es indicarnos si este fragmento está almacenado en la arena principal o está almacenado en uno de los otros arenas que puede tener un binario, ¿vale? Por otro lado, tenemos el fragmento de memoria que está libre, tiene los mismos campos arriba y después el puntero al siguiente fragmento y el puntero al fragmento anterior y, ya os digo, todo esto no hace falta que os quede muy claro, no hace falta que os lo sepáis de memoria, ya os lo iré aclarando a medida que avancemos. Sobre las vulnerabilidades. Lo primero, el primer requisito que vamos a tener, hablando de este tipo de vulnerabilidades, es que debe ocurrir un desbordamiento de buffer.
¿Qué es un desbordamiento de buffer para los que no estéis iniciados? Básicamente, si tú pides espacio para una variable de 40 bytes, si el programador después escribe 45 bytes, ahí se da un desbordamiento de buffer. ¿Qué ocurre? Que esos 5 bytes de más lo que hace es sobreescribir los datos adyacentes a esa variable. Pues a través de este desbordamiento y de algunas vulnerabilidades que hay en el algoritmo para liberar fragmentos de memoria, podremos conseguir cosas interesantes como ejecutar código arbitrario, que es ejecutar lo que nosotros queramos. Bueno, hagamos un viaje al pasado, a los 90, que es cuando se descubrió la primera vulnerabilidad, que se llamó vulnerabilidad unlink. ¿Y por qué? Pues porque la vulnerabilidad estaba en una macro que se conoce como unlink. El problema estaba en esta macro, que como podéis ver son simplemente 4 instrucciones, y lo que hace es de esa lista de bins, pues coge uno de esos bins y lo desenlaza de la lista. ¿Cómo lo hace? Pues simplemente es un juego de punteros. Coge el siguiente fragmento, lo enlaza al anterior y el anterior lo enlaza al siguiente. Algo muy básico. Lo importante para tener un poco de contexto es cuándo se utiliza, cuándo se llama a la macro unlink, ¿vale? Ahora que sabemos lo que hace. Pues imaginad, poned por caso que tenemos un fragmento de memoria que está en uso y que es el que nosotros vamos a liberar. Y de manera adyacente, en memoria, tenemos otro fragmento que ya está libre. Entonces, lo que se hace es, ese fragmento que ya está libre, normalmente, bueno, estará en una lista de bins, de esas doblemente enlazadas. Entonces, lo que se hace, ese fragmento se desenlaza de la lista, se fusiona con el que se está liberando actualmente y entonces el nuevo fragmento de memoria, que ahora será mayor, se enlaza en la lista de bins, dependiendo de su tamaño, en otro sitio. Vale, bueno, como podéis ver, simplemente es un if y nos dice, si no, pref in use, si el siguiente fragmento no está en uso, bueno, si el fragmento anterior no está en uso, llama un link. Después, en el siguiente condicional nos dice, si no, next in use, si el siguiente fragmento no está en uso, llama un link, ¿vale? Para que os quede más claro, esta es, bueno, una imagen gráfica. Tenemos 3 fragmentos de memoria que están libres, están enlazados entre ellos y se llama un link sobre el del medio y entonces se desenlaza de la lista. Esta es la típica imagen que está, bueno, la que se utiliza en todos lados, pero el problema es que si no tenemos un poco de contexto, no podemos entenderla muy bien, ¿vale? Intento plantear un caso un poco más real, donde tenemos 8 fragmentos de memoria, ¿vale? Algunos de estos fragmentos están en uso y otros están libres. Y la cuestión es que el fragmento 4 es el fragmento que se va a liberar. Sin embargo, como podéis ver, el fragmento 3, que es adyacente al 4, ya está libre, ¿vale? Lo que ocurrirá cuando se llame un link es que ese fragmento 3 es el que se va a desenlazar de la lista y es con el que se van a hacer los juegos de punteros, ¿vale? Yendo paso por paso, tenemos, por ejemplo, la primera instrucción, fd es igual a p de forward, ¿vale? Como podéis ver, p es el fragmento 3. P de forward apunta al fragmento 6. Con la siguiente instrucción, bk es igual a p de backwards. P de backwards apunta al fragmento 1. ¿Vale? Esto solo es para hacer las declaraciones. Después, las siguientes 2 instrucciones son las que hacen los juegos de punteros. Ya os aviso que los punteros que se van a modificar son los punteros que he puesto en discontinuo. Lo que ocurre es, con la siguiente instrucción nos dice, f de backwards, ahora haremos que apunte donde apunta bk. Si seguimos un poco, fd hemos dicho que es el fragmento 6. F de backwards apunta a p. Sin embargo, con esta instrucción le diremos que fd de backwards apunte a bk. bk es el fragmento 1, por tanto, el puntero backwards del fragmento 6 lo haremos apuntar al fragmento 1. Y con la siguiente instrucción hacemos lo contrario, ¿vale? Para resumir, la situación final es la siguiente. Tenemos que el fragmento de memoria que ya estaba libre se ha desenlazado de la lista de bins, los 2 fragmentos se han fusionado y los punteros del fragmento anterior y del fragmento posterior se han modificado, ¿vale? Esto es lo que hace un link, básicamente. Entonces, ahora vamos a ver dónde está el problema, porque, bueno, parece que es bastante básico, ¿no? Estos son algunos datos, no voy a entrar en ellos. Y bueno, lo que nos hemos de plantear es,
Lo que hemos de suponer es qué ocurre si nosotros pudiéramos controlar el contenido del puntero forward y del puntero backward, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos la capacidad de modificar a dónde apuntan. Pues entonces lo que tendríamos, bueno, por ejemplo, el puntero forward apuntaría a una dirección X y el puntero backward apuntaría a una dirección Y, lo que nosotros quisiéramos, lo estamos suponiendo. Entonces tendríamos que con la tercera instrucción, ¿vale?, que es la que hace el juego de punteros, tendríamos que f de backward, que apunta a una dirección X más 12 bytes, porque, bueno, backwards por la estructura de datos nos introduce ese offset, f de backwards apuntaría a una dirección X, ¿vale? Y entonces haríamos que en esa dirección X escribiríamos la dirección a donde apunta BK. BK hemos dicho que la haremos apuntar a una dirección Y, ¿vale? Por tanto, en una dirección X más 12 bytes escribiríamos una dirección Y. ¿Qué nos interesaría que tuviera esta dirección? ¿A dónde nos interesaría que apuntara esta dirección Y? Pues básicamente a nuestro shellcode, ¿vale? ¿Y qué es un shellcode? Un shellcode simplemente es un código que está preparado para inyectarse en memoria y para que el procesador lo pueda coger directamente y ejecutarlo, ¿vale? No hay más. Tiene algunos requisitos, que sea independiente de su posición y demás, pero bueno, resumiendo, es un código que se inyecta en memoria y se puede ejecutar. Entonces tendríamos eso, que en una dirección X más 12 bytes escribimos el shellcode. Esto hemos dicho que es una suposición y la pregunta es ¿cómo podemos conseguir esto? Pues bueno, tal y como hemos dicho al principio, a través de un desbordamiento de buffer, ¿vale? Esto es un requisito que tenemos que, bueno, muy a nuestro pesar, es bastante común en los programas y ocurre, ¿vale? Entonces, aquí os muestro el payload que tendremos y vamos a tener dos fragmentos de memoria que en memoria van a ser adyacentes. Entonces, lo que haremos es en el primer fragmento de memoria vamos a escribir datos, 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 datos hasta que se desborde. Y después lo que haremos es, en el siguiente fragmento, pues modificaremos los datos de control de manera que podamos engañar al algoritmo de la glibc. Por ejemplo, en el campo size pondremos un 0, de modo que en el último bit de su campo le indiquemos que el fragmento anterior, el bit pref in use, lo pondremos a 0 para indicarle que el fragmento anterior no está en uso. Después, en el puntero forward, pondremos la dirección de nuestro shellcode, ¿vale? Esto es la dirección Y, lo que hemos dicho antes. Y nos queda definir a dónde haremos apuntar al puntero forward, ¿vale? Y bueno, la cuestión es que el puntero forward lo haremos apuntar a una sección que se conoce como detors. ¿Y qué es la sección detors? Nosotros, cuando programamos en C, tenemos la capacidad de declarar unas funciones como destructoras, ¿vale? Estas funciones se ejecutarán cuando la ejecución de nuestro programa finalice. Cuando el main acabe, lo que se hará es saltar a estas funciones. Simplemente la sección detors, bueno, ¿y cómo sabe el programa dónde ha de saltar cuando finaliza? Pues estos punteros a las funciones, estas funciones que se ejecutan al final, han de estar almacenadas en algún sitio. Y ese sitio es la sección detors, ¿vale? Por tanto, con este payload lo que conseguiremos es que cuando se ejecute, en teoría, cuando se ejecute esta instrucción de un link, la tercera instrucción de un link, tendremos que en la dirección de fd, que hemos hecho que apunte a la sección de tors, escribiremos la dirección I, que será la dirección de nuestro shellcode, ¿vale? Sin embargo, hoy en día sobreescribir la sección de tors ya no es tan fácil. Si alguno de vosotros alguna vez lo ha hecho o ha leído algún paper sobre este tema, pues sabrá que esto era relativamente fácil. Y he encontrado interesante explicar esto porque si hoy en día buscáis cómo sobreescribir la sección de tors en Internet, pues todo lo que vais a encontrar son estos papers antiguos que simplemente lo que hacían era, la sección de tors está formada en un principio por 4 bytes a 1, después 4 bytes a 0. Si no hay destructores en medio, estos bytes son adyacentes. Y lo que hacían los hackers, muy felizmente en esa época, era todos los bytes a 0 los machacaban y ponían la dirección a su shellcode, ¿vale? Sin embargo, hoy en día esto ya no funciona, por dos razones. La primera de ellas es la medida de seguridad, una nueva medida de seguridad que se conoce como RELRO, que es Relocation Read Only, y lo que hace, bueno, por mucho que herramientas como ReadElf os digan lo contrario, la sección de tors
ya no tiene permisos de escritura, por tanto tú ya no puedes escribir en ella, no puedes machacar los datos. Con esta medida de seguridad lo que hace es poner esa sección simplemente con permisos de lectura. Por otro lado, tenemos que a partir de la versión GCC 4.7, la función doGlobalDetorsaux se ha fortificado. Esta función era la que se encargaba de, una vez finalizaba el programa, mirar lo que había en la sección de tors y si, bueno, entre estos dos offsets habían punteros, pues saltar a ellos. Esta función, pues si sobreescribías los ceros, se lo tragaba y saltaba igualmente. Actualmente, si en tu código fuente no está declarado el destructor, no se salta en ningún sitio, porque bueno, hace la resta, mira cuántos punteros pueden haber entre medio de esos ceros y de ese 1, y si no están separados, pues no mira el contenido de esas direcciones y por tanto no salta. ¿Vale? Ahora os voy a mostrar cómo funciona esto. Ya os aviso que no es un exploit, no es algo que podáis aplicar directamente, simplemente es una prueba de concepto para que veáis que no os la estoy metiendo doblada, que no os estoy mintiendo, ¿vale? Y que lo que os cuento es cierto. Vale. Este es el código que utiliza, bueno, la glibc para gestionar todos los datos que hay en el heap, ¿vale? Es el sistema de gestión de memoria dinámica en Linux. He utilizado este código en vez de utilizar la glibc porque aquí la macro unlink está tal y como la he presentado, ¿vale? Entonces voy a compilarlo. Y esto nos genera esta librería. Lo que hago ahora es jugar un poco con las variables de entorno y básicamente lo que hago es definir la variable de entorno L de preload y lo que consigo con esto es que en vez de llamar a las funciones de la glibc, las funciones del sistema operativo, pues llamaré a las funciones que tiene esta librería, ¿vale? Y ya, bueno, ya os comento que esta librería es la que tiene la macro unlink tal y como la he presentado. Bueno, aquí tengo varias pruebas de concepto, os voy a enseñar la más simple y bueno, os voy a explicar. Básicamente es lo que he dicho. Aquí tengo el shellcode, esto es lo que se va a inyectar en memoria y después esto es lo que hago. Lo primero que hago es pedir el tamaño de paginación del sistema operativo, normalmente es 4096, y después pido una región de memoria, pido espacio para una variable y este espacio lo alineo a que sea múltiplo de este tamaño de página. ¿Por qué? Porque, bueno, primero de todo copiaré el shellcode en esta región de memoria y después a esta región de memoria le daré permisos de ejecución, ¿vale? Después, como ya os he dicho, la sección de tors no tiene permisos de ejecución, así que, bueno, cojo y le doy permisos de ejecución. También me di cuenta que en GCC 4.7 ya no existe la sección de tors, tampoco está documentada en ningún sitio y todo se ubica en la sección fini-array, ¿vale? Bueno, un detalle. Y después construye el payload. Esto ahora os lo enseñaré. Lo que tenéis que ver es que aquí simplemente lo que se hace es pedir espacio para dos variables. Se hacen dos mallocs. Después, en una de esas variables se escribe. Y después esas dos variables se liberan, no hay más, aquí no hay nada que ejecute un system o algo así. Simplemente lo que ocurrirá, tal y como ya os he avanzado, es que al escribir sobre la primera variable se ocurrirá un desbordamiento de buffer y se sobreescribirá la segunda variable. Esto es con lo que escribiremos la primera variable. No voy a entrar con muchos detalles a nivel de bit, de byte. Y bueno, básicamente al principio escribimos 516A, como habéis visto los buffers son de 512 bytes. Todo esto no es casual, tiene sus porqués, pero no vamos a entrar. Escribimos 516 bytes, se va a sobreescribir el segundo fragmento de memoria
y después en lo que tendría que ser el campo size lo ponemos a 0, por lo que os he comentado antes. Después, en el puntero, en donde tendría que estar el puntero forward, escribimos la sección de TORS, la dirección de la sección de TORS, y después escribimos la dirección de nuestro shellcode. Y por último, como ya os he dicho, se ha de declarar el destructor porque si no ya no se hace el salto. Simplemente ahora es compilarlo y bueno. Como a través de simplemente pedir espacio para dos variables y liberar dos variables se puede conseguir una shell, ¿vale? No hay más. Vale, bueno, a ver si va el mando. Evidentemente lo que ocurrió es que con el tiempo, ya veréis cuánto tiempo, esta macro se corrigió. Y lo que se hizo es, antes de llegar a la tercera instrucción de un link, que se hace todo el juego de punteros, se introdujo un condicional. Este condicional lo único que decía era, si f de backwards es diferente a p o bk de forwards es diferente a p, salta, no sigas ejecutando un link, algo va mal. Veamos, en el primer caso, en el caso de arriba, es un caso normal, ¿vale? Como podéis ver, bueno, como os he comentado antes, fd apunta al fragmento 6, ¿vale? Porque p es el fragmento 3. fd apunta al fragmento 6 y fd backwards, como veis, apunta a p es el 3. Por otro lado, bk apunta al fragmento 1 y bk de forward, como veis es la línea discontinua, apunta al fragmento 3, que es p. Por tanto, en un caso normal, esto se cumple. Sin embargo, cuando hacemos toda la sobreescritura de datos y hacemos el overflow, pues como podéis ver, fd apunta a la sección de TORS y bk apunta al shellcode. Por tanto, ahí no hay p, ahí a saber lo que hay, ¿no? Cuando se hace el overflow, este condicional se cumple y un link se deja de ejecutar. Bueno, recapitulando un poco, tenemos que en el 99 se libera la vulnerabilidad de un link. Han de pasar 5 años, 5, nada más ni nada menos, para que en un link se introduzca ese if y se solucione la vulnerabilidad. Sin embargo, cuando todo parecía, bueno, que era completamente seguro, que era imposible explotarlo, vino un personaje que se hizo llamar Fantasma el Fantasmagoria y publicó el texto Malloc Maleficarum, ¿vale? Solo al cabo de un año. Y en este texto no solo presentó un nuevo vector de ataque, sino que presentó 5 vectores de ataque. ¿Vale? Yo me imagino a los desarrolladores de la Eclipse en ese momento que se estaban intentando cortar las venas. ¿Vale? Se habían tardado 4 años, bueno, 5 años para solucionar lo de un link, pues bueno, ya veréis estas técnicas que son bastante espectaculares. Voy a presentar una técnica de ellas, que es The House of Mind. Bueno, cada una de estas técnicas, cada uno de estos vectores de ataque tiene un nombre, son divididas por casas, The House of Mind, The House of Crime, The House of Lore, bueno, muy esotérico todo, su nombre, el nombre del documento, las técnicas, todo era muy esotérico. Y las técnicas, como vais a ver, son aún más esotéricas porque son una ida de olla espectacular, ¿vale? Esta que os presento es la que yo creo que es la más plausible. Ya vais a ver que de plausible tiene poco, ¿vale? Este es el vector de ataque que él encontró. Todo esto es código de la Eclipse. Y bueno, son estas 5 o 6 instrucciones. Las instrucciones que son importantes son las que están en amarillo. Y la idea es, básicamente, tenemos el puntero BCK que apunta a donde nos devuelva la macro unsorted_chunks. Unsorted_chunks de AV. AV es el arena. ¿Os acordáis? Esa estructura que puede haber más de una, ¿vale? ¿Qué hace la macro unsorted_chunks? La macro unsorted_chunks, bueno, primero de todo, ¿cuál es la idea? La idea es que podamos controlar lo que devuelve la macro unsorted_chunks, porque si podemos controlar eso, tenemos que BCK apunta a una dirección X. Entonces, con la siguiente instrucción en amarillo, tendremos que en BCK más 8 bytes escribiremos a donde apunte P, ¿vale? Como podéis ver, la idea es muy parecida a un link. Es de nuevo un juego de punteros. Aquí lo complicado es cómo controlamos lo que devuelve la macro unsorted_chunks. Lo que hace la macro unsorted_chunks es, de la estructura arena, que es esa que habéis visto tan grande, nos devuelve la dirección del primer bin, ¿vale? ¿Dónde está ubicado el primer bin? Entonces, para controlar
lo que nos devuelve la macro unsorted chunks, tendríamos que controlar el contenido de la arena, ¿vale? ¿Y cómo podemos conseguir eso? Pues bueno, ahora os lo explico, ¿vale? Aquí tenemos, hay en juego tres direcciones de memoria que son muy importantes. La primera es la 0x81, xxx, lo que sea, la cuestión es llegar a esas direcciones. Después tenemos la dirección 0x81, 0, ¿vale? Y después tenemos la dirección 0x80, xxx, lo que sea. Entonces, el requisito principal de The House of Mind es que has de tener la capacidad de pedir espacio para fragmentos de memoria hasta llegar a la dirección 81xxx. Esto podéis pensar que es un requisito bastante complicado, sin embargo, bueno, pueden haber aplicaciones que lo cumplan. Si tú tienes un socket en el que le puedes ir enviando datos y esos datos los va almacenando con un malloc, por ser el programa así, pues vas a poder conseguir almacenar fragmentos de memoria y de esos fragmentos de memoria vas a poder controlar el contenido. Y esa es la idea, ¿vale? ¿Y por qué queremos almacenar fragmentos de memoria hasta la dirección 81x? Pues por lo siguiente, en el momento en el que se libera un fragmento de memoria, ¿vale? En el que haces un free, simplemente llamas a un free, el algoritmo lo que hace es preguntarse ¿en qué arena está ese fragmento de memoria? ¿Está en el arena principal o está en una arena, bueno, o hay más arenas en las que pueda buscar? Esto lo hace a partir de la macro arena for chunk, ¿vale? ¿Dónde está la arena para este fragmento? Y te pregunta, chunk non main arena, ¿el fragmento de memoria está en el arena principal? Entonces puede ser que sí o puede ser que no, ¿vale? Si es que sí, nos devuelve la dirección de la arena principal, que es eso de ahí. Y si es que no, nos busca dónde está ubicado esa arena. La cuestión es cómo le podemos hacer creer al algoritmo que este fragmento de memoria no está en la arena principal, porque normalmente siempre estará en la arena principal. Lo que haremos es, a través, de nuevo, de un desbordamiento de buffer, vamos a sobreescribir un fragmento de memoria y el bit A, que es el bit non-main arena, lo pondremos como nosotros nos interese. De modo que le haremos creer al algoritmo que el fragmento no está en la arena principal, ¿vale? Entonces, una vez le hacemos creer al algoritmo que no está en la arena principal, ¿cómo se calcula la dirección de la arena? Pues lo que hace el algoritmo básicamente es coge la dirección de ese puntero y los últimos 20 bits los pone a 0, le aplica una máscara y los pone a 0. Y ahí radica la importancia de almacenar fragmentos de memoria hasta la dirección 81x, porque si podemos almacenar fragmentos de memoria hasta ahí, lo que ocurrirá es que cuando se libere ese fragmento y se busque en qué arena está, los últimos bits, los últimos 20 bits de ese puntero se pondrán a 0 y sabremos que el algoritmo irá a buscar el arena en la dirección 81.0, ¿vale? Entonces ahí lo que haremos con que eso también será un fragmento de memoria que nosotros podemos controlar su contenido, haremos que, bueno, eso será la estructura heap-info y la primera variable de la estructura heap-info, como os recuerdo, era el puntero a la arena. Entonces, con que nosotros controlamos ese contenido, haremos que apunte a otro fragmento de memoria que será nuestro arena falso, ¿vale? ¿Y qué haremos en nuestro arena falso? Pues donde tienen que estar los bins, pondremos la dirección de TORS, ¿vale? Y bueno, ahí os he puesto como recordatorio la instrucción que hará el juego de punteros. Y recordad, un sorted chunks nos devolverá la dirección de TORS después de toda esta paranoia, ¿vale? Nos devolverá la dirección de TORS y en dTORS más 8 bytes escribiremos la dirección de P. ¿A dónde apunta P? ¿Y dónde apuntará P? Pues P es esa dirección, la dirección 81x, y ahí nosotros colocaremos nuestro payload, nuestro shellcode. Como veis, primero de todo hay un jump 12 bytes, porque el algoritmo, después de hacer todo esto, nos machaca algunos bytes, pero bueno, como veis, una vez se consigue que BCK apunte donde queremos, la filosofía es muy parecida a un link. En una dirección X, la dirección de TORS, escribiremos una dirección Y. Esa dirección Y es P. Esto no lo voy a demostrar ahora, ya está demostrado, ¿vale? Gente como K-Special o el propio Black Angel, que es el que escribió Malloc Des Maleficarum, ya lo comprobaron con código, ¿vale? Esto es funcional. Sin embargo, hay algunas cosas a tener en cuenta. La primera de ellas es que en la versión 2.11 de la glibc
esto se parcheó. Evidentemente fue un silent patch porque no está publicado en ningún sitio, ni en un changelog ni nada. Y, bueno, el parche es el siguiente. Si f de backwards es diferente a bk, pues salta. Es como un link, ¿vale? Sin embargo, esto me hizo pensar varias cosas. Me hizo pensar en los requerimientos de esta técnica. Tenemos, por un lado, que tenemos que que tenemos que almacenar fragmentos de memoria hasta direcciones muy altas, tiene que haber un buffer overflow y una importante es que debemos conocer la dirección de un fragmento P, un fragmento de memoria P, ¿vale? Como podéis ver, aquí donde hay la flecha de heapinfo tenemos la dirección de un fragmento P, o sea, es un requisito de esta técnica. El Fantasmagoria lo hizo así y es un requisito de la técnica. Y esto me hizo pensar, si hemos de saber la dirección de P, ¿acaso no seríamos capaces de vulnerar el parche de un link? Porque, recordad, el parche de un link nos dice lo siguiente. Si f de backwards es diferente a P o bk de forwards es diferente a P, entonces salta. ¿Pero dónde apunta f de backwards? F de backwards apunta a la sección de TORS, ¿recordáis? Y la sección de TORS, ¿podemos controlar su contenido? Pues como habéis visto, hemos podido escribir en ella. La respuesta es que sí. ¿Y dónde apunta bk de forwards? Bk de forwards apunta a nuestro shellcode más 8 bytes. El contenido de nuestro shellcode lo controlamos nosotros. Por tanto, evidentemente podemos controlar su contenido y escribir lo que queramos en él. Así que voy a otra demostración, una prueba de concepto de nuevo, y es la siguiente. ¿Vale? Primero de todo, esto es un Ubuntu de las últimas versiones, imagino. Y para que veáis que utiliza la versión 2.15 de la glibc, ¿vale? Y la variable anterior no está cargada, por tanto va a utilizar el algoritmo que hay en la glibc. Os enseño el código. Como podréis ver, el código es muy parecido al anterior. Tenemos el payload, es básicamente lo mismo. Aquí pido espacio para los fragmentos de memoria, hago lo mismo y lo único que cambia, construyo el payload, lo único que cambia es que en la sección de TORS, ¿vale? Antes de que se ejecute todo esto, escribo la dirección de P. Y en la sección, y donde está nuestro shellcode más 8 bytes, escribo la dirección de P, de nuevo. Por tanto, se tendría que cumplir lo de poder saltarse el parche. Después, escribo el payload en el primer fragmento y libero un fragmento de memoria. El payload esta vez es un poco más complejo, porque no sirve hacerlo con el payload que os he mostrado antes, ¿vale? No voy a entrar en detalles porque sería un poco tedioso para vosotros. Y bueno, como veis es un poco más complejo, ¿vale? Básicamente se compila. Para hacerlo un poco... Y bueno, básicamente de nuevo solo hemos pedido espacio para fragmentos de memoria, lo hemos liberado y estamos utilizando la última versión de la glibc, la 2.15, la que viene con el sistema operativo, y bueno, estamos en lo mismo que antes y se puede conseguir una shell simplemente sin ejecutar nada diferente. Vale, todo esto que os he presentado aquí a toda pastilla, sin entrar en detalles, está en un paper que tiene 100 páginas, no porque explique mucho más, simplemente porque lo he explicado for dummies, ¿vale? Para que gente como yo lo pueda coger y entenderlo todo a la primera. Está en castellano también, algo que se agradece. Y bueno, cosas que podéis encontrar en ese paper. Pues básicamente, una cosa importante es un desarrollo del marco teórico actualizado. Esto significa que he cogido la glibc, la actual, y he mirado cómo está todo, ¿vale? Porque
Todos estos textos datan del 2005 y evidentemente han cambiado 1000 cosas. Y lo que es importante es que ahí donde he encontrado, bueno, donde he ido explicando el código, he puesto en qué archivo y en qué línea está todo para que si vosotros o alguien quiere comprobar que lo que digo es cierto, que aún se cumple, pues pueda ir directamente al código y ver exactamente eso y no tenga que estar buscando. Por otro lado, igual que he hecho con un link, pues un desarrollo teórico para la evasión del parche de House of Mind. Y después una cosa que parece un poco trivial, pero bueno, una vez entiendes cómo funciona todo, desarrollar payloads diferentes es fácil y el payload que se explica normalmente lo que hace, en vez de poner un 0 en el campo size, lo que hace es poner un valor muy grande, con lo que ocurre que hay un integer overflow. Y entonces el algoritmo, en vez de creer que en el campo size hay un valor muy grande, cree que hay un valor negativo, se salta atrás, se piensa que el fragmento está ahí y entonces, bueno, se pueden hacer más cosas. Sin embargo, ni con este payload, que es el que está publicado normalmente, ni con el que he puesto un 0 antes, he conseguido hacer el bypass del parche de un link y me lo he tenido que mirar un poco más. Todo eso está explicado en el paper. Y bueno, lo de un link. Algunas conclusiones. Pues la primera de todas es que las medidas de seguridad que implementa el HIP son, bueno, dejan mucho que son insuficientes. El problema está claro, el problema es que los datos de control y los datos de usuario son adyacentes y cuando hay un desbordamiento de buffer, pues se pueden sobreescribir los datos de control y hacerle creer al algoritmo que, bueno, diferentes cosas. El problema está claro, pero la solución no está tan clara, porque si los datos de control no fueran adyacentes y los tuviéramos en otra región de memoria, necesitaríamos un puntero que apuntara a esa dirección de memoria. Y pasarían 5 días y ya vendría un hacker y te diría, sé cómo sobreescribir este puntero y espufear los datos de control. ¿Vale? El problema es complicado. Actualmente la seguridad del HIP depende de medidas de seguridad externas, como medidas de seguridad del sistema operativo, tales como SLR, que lo que hacen es la base de las secciones de memoria, la randomizan y tú en un principio no sabes dónde se van a mapear. ¿Qué implica esto? Pues que la dirección de P no la puedes saber en un principio, porque todo es aleatorio. Entonces, las líneas de futuro, evidentemente, hoy en día existen maneras de vulnerar a SLR. Y, por ejemplo, hace un par de años, me parece, vino Fermín Serna a hablar sobre memory leaks y cómo vulnerar esto, que básicamente es el futuro. El futuro se va a centrar en empalmar diferentes vulnerabilidades para conseguir ejecutar código arbitrario. Por tanto, una línea de futuro es estudiar esto. Y otra, igual que hizo Fantasma el Fantasmagoria, estudiar nuevos vectores de ataque. Ya dar las gracias en especial a VLAN7 y a Tuxet, que son compañeros de Internet que me han ayudado no solo con esto, sino de siempre, haciendo las típicas preguntas de novato para introducirte en el tema y nunca han tenido ningún problema en contestar, se han cargado de paciencia. En especial darle las gracias a Guadalbertia, que es una comunidad de locos, estáis todos invitados y tanto VLAN como Tuxet forman parte de esta comunidad y está abierta a todo el mundo. Y, por supuesto, darle las gracias a Black Angel, que, no sé si lo he dicho, pero creo que es español, y a Fantasma el Fantasmagoria. Fantasma el Fantasmagoria porque, evidentemente, él es quien creó todos estos vectores de ataque, pero lo de Black Angel tiene mucho mérito porque una cosa es plantearlo todo teóricamente y la otra es poner los codos y hacer todo el código, porque del dicho al hecho hay un buen trecho. Y no solo puso el código, Black Angel, sino que además corrigió en muchos casos a Fantasma el Fantasmagoria en muchas suposiciones que había hecho erróneamente. ¿Vale? Comentar un poco de propaganda, aparte de Guadalbertia, podéis venir a overflowedminds.net, que ahí también estamos abiertos y hablamos sobre todos estos temas a cualquier nivel. Este es el fin y nos vemos ahí. Yo sé que soy torturado, no me tenéis que torturar ahora. Dos preguntas. Una, no hay juego. Yo todavía lo estoy pensando.
No, ya os digo, todo esto es que presentarlo así es muy rápido. En el paper, con calma, todo queda mucho más claro. Hola. 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 Enhorabuena por la charla, en primer lugar. Y una pregunta, ¿el paper de 100 páginas lo tienes colgado ahí? Perdona, ¿puedes...? ¿El paper de 100 páginas lo tienes colgado ahí? Sí, en los Overflow Flowers? Admins lo voy a colgar ahora o más tarde, era por si no lo iba a colgar antes, por si alguien me quería dejar en evidencia. No, no. Lo colgaré ahora o más, sí. De acuerdo, no, pero era por saber si lo ibas a colgar. Gracias. Sí, imagino. Sí, sí. Todo, además, todos son juegos de punteros, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues el descanso va a durar exactamente lo mismo, ¿vale? Y nos daremos nosotros tiempo de la charla final de Rutte. Gracias.